Dice la palabra en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tomamos el contexto inmediato anterior de esta parte de la palabra que hemos leído en este momento. Hemos estado hablando de Corintios y hemos ido poco a poco, versículo por versículo, para tratar de entender lo mejor posible lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir. Algunas veces la palabra es dura, es difícil, la asimilamos, la estudiamos, la respetamos y tenemos no solamente que hacer eso, sino además tenemos que vivirla y tenemos que actuar en consecuencia de la palabra. La vida de la iglesia debe de ser consecuencia de la palabra. Nuestra vida toda, completa, debe de ser consecuencia de nuestro análisis de la Escritura, porque hemos dicho que la Escritura es nuestro guía para saber qué debemos de creer y también qué debemos hacer como creyentes. Así es que nuestra conducta tiene que ser regida por la palabra. En este sentido, el apóstol está escribiendo a los corintios porque quiere regular su conducta en medio de una comunidad que es hostil al evangelio y que es hostil a Dios. Una cultura de mucho libertinaje, de mucha depravación, de muchas libertades que tiene la ciudad y que muchas de estas cosas han entrado en la iglesia de Corinto y están pervertiendo las buenas costumbres bíblicas de la gente que recibió el evangelio por el apóstol Pablo y que luego Apolos fue plantando de alguna manera esa doctrina, ese conocimiento de el Señor. Previo a esta lectura que hemos hecho, tenemos nosotros a un apóstol Pablo que está luchando todavía con este tema de la unidad de la iglesia, la unidad que tanto necesita la iglesia. La iglesia estaba dividida, les ha dicho el apóstol que tienen que ser de un mismo parecer, tienen que pensar igual. Y entonces se nota la división de la iglesia porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Entonces había un conflicto en ese sentido. Recién pues, en el contexto inmediato anterior, Pablo está hablándole a la iglesia, no al hombre natural que dijimos que es el inconverso, pero está hablándole al hombre espiritual, pero al espiritual que está viejo, al espiritual que ya lleva muchos años dentro de la iglesia. Este hombre espiritual que ya tiene tantos años en la iglesia, a los cuales Pablo se refiere y les dice, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque están tomando leche y no viandas. No puedo darles todavía viandas, no son capaces todavía, dice el apóstol. Y les está escribiendo a estos que son espirituales, sí, santificados, sí, de la iglesia, sí, regenerados, sí, pero que son carnales, viejos, muchos años en la iglesia, y a estas personas, dijimos la semana pasada, les encanta pelear, son expertos en celos, en contiendas, en disensiones, les encanta meter problemas en la iglesia, allá en Corinto, y entonces Pablo les habla de una manera fuerte a estos, les dice, no pueden seguir así, no sigan dividiendo a la iglesia diciendo yo soy de Apolos o yo soy de Pablo. No sigan haciendo, porque Pablo y Apolos son simples servidores, dijimos la semana pasada, simples servidores de Cristo. Y ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, dice la palabra del Señor. El crecimiento lo da Dios, lo dejó muy claro el apóstol a los corintios. Y dice Pablo, yo planté, Apolos regó, está bien, pero el crecimiento lo da Dios. Y cada uno ha de presentarse para comparecer ante el tribunal de Cristo según la responsabilidad que Dios le dio a cada uno. En eso nos quedamos. Pero debemos recordar que le está hablando el apóstol a los que son carnales. No le está hablando a los más maduros, está hablándole a los carnales espirituales. Es aquellos que siguen creciendo dentro de la iglesia y que siguen tomando leche y que no se nutren con la palabra del Señor. Dado que el apóstol está hablándole a estos, que si bien es cierto tienen muchos años en la iglesia, seguro, mucho tiempo en la iglesia, tiene que regresar el apóstol para hablar acerca de lo elemental, de lo fundamental, de la esencia de su fe. Y la esencia de su fe está en el fundamento. Es decir, tiene que volver Pablo a hablar con estos carnales viejos para decirles cuál es el fundamento sobre el cual está fundada la iglesia.
Muy importante. Les va a decir cuál es ese fundamento. Tiene que regresar a los fundamentos de la fe cristiana. Y les está hablando a estos que nosotros vimos en el capítulo 1, estaban llenos de palabra y de toda ciencia, y que además tenían todos los dones. A estos, una iglesia maravillosa, les tiene que volver a repetir el asunto de dónde está su base, dónde deben de poner su mirada, dónde debe de estar su fundamento. Muy importante. Es que le está hablando a este tipo de personas. Como el problema que había en Corinto era un problema en donde la gente estaba viendo a los líderes y estaba haciendo partidos respecto de los líderes, me queda a mí claro que quizá Pablo, ni Cefas, ni Apolos estaban peleando entre sí para ver quién era el más importante. No creo que ellos tuvieran esta dificultad. Pero la iglesia los estaba viendo a ellos y estaban haciendo partidos y estaban discutiendo entre ellos. Yo de Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas, no, yo de Cristo. Tenían este problema. Así que, atendiendo este asunto, Pablo empieza este hilo de pensamiento hablándole a estos cristianos que son carnales viejos, les empieza diciendo que él está donde está, no por su conocimiento, no por su elocuencia de palabra, no por su posición, no porque fue el fundador de la iglesia, no por ninguna cosa, sino por la gracia de Dios. Y les dice, en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. No es algo que yo haya hecho por mi esfuerzo, no es algo que yo haya logrado por mi pericia. Yo no vine aquí y fundé la iglesia porque soy un excelente mercadólogo que hizo un estudio de mercado alrededor y finalmente pudo sacar las ideas centrales para fundar una organización. Yo no soy esa persona. La razón por la que yo estoy aquí, la razón por la que yo fui el que estaba en este momento, en este lugar, fue exclusivamente por la gracia maravillosa de Dios. Yo no lo merecía, pero por su gracia estoy aquí. Es como la salvación. La salvación es por gracia. Nadie la merece. Si nosotros somos salvos, no es por lo que usted haya hecho, ni siquiera por la decisión que haya tomado. No es usted salvo porque un día dijo, yo quiero creer. Tampoco es salvo porque a través de sus obras consiguió la salvación. Usted y yo somos salvos. ¿Sabe por qué? Por la gracia maravillosa de Dios, y solo por su gracia. Pablo fue misionero y estuvo en Corinto exclusivamente por la gracia que le fue dada. Y quiere hacérselo saber a los corintios para que dejen los corintios de ver a Pablo como el más importante. No, de ninguna manera, dice él, conforme a la gracia de Dios que me ha sido a mí dada. A mí se me dio esto por gracia. De ninguna manera por algún esfuerzo personal. Y luego añade, yo que recibí esto por gracia, dice él, yo perito arquitecto, dice él, como perito arquitecto, puse el fundamento. Ahora, es importante, no hizo esta expresión al revés, no dijo, yo como perito arquitecto, por la gracia que me ha sido dada. No, por la gracia que me ha sido dada, yo perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, primero Dios por encima de todo, la gracia maravillosa de Dios por encima de toda la obra, está por encima de toda la creación incluso, la gracia maravillosa de Dios. Después esa gracia la participa a Pablo, y Pablo dice, yo perito arquitecto, experto en construcción, para decirlo en esta metáfora de la construcción, perito arquitecto, dice él, puse el fundamento. Ahora quiero que noten que primero se habló de Dios, la gracia de Dios desde luego. Luego se habla del apóstol Pablo, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora, nosotros sabemos que el fundamento que puso Pablo no es algo que él vino y estudió en algún lugar y lo vino y lo trajo como una estrategia. No, de ninguna manera. El fundamento que Pablo puso está en el versículo siguiente, diciendo, el fundamento es Jesucristo. Es decir, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y nosotros sabemos que el fundamento de Pablo fue Cristo. Luego añade, y otro edifica encima. Ahora, debemos recordar también el contexto inmediato anterior, donde Pablo dice, yo
Yo Pablo, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Es muy posible pues que aquí siga pensando él, yo Pablo, y luego en Apolos, que a Apolos le tocó la tarea de regar. Dice, otro edifica. Ahora, lo que hizo Apolos fue que llegó a la iglesia que había fundado el apóstol Pablo y regó. En el sentido de que habló la revelación de Dios, la palabra de Dios, enseñó a los corintios quién es Jesucristo. Enseñó a los corintios respecto de su nacimiento seguro, de su ministerio, de su muerte, de su crucifixión, de su muerte, seguro de su sepultura y de su resurrección y la esperanza que tienen los creyentes en él. Este evangelio completo, seguro, esta revelación especial, seguro, Apolos la participó a la iglesia en Corinto. De tal forma que sobre el fundamento, que es Jesucristo, y que Pablo, como perito arquitecto, puso, sobre ese fundamento de Jesús, vino entonces Apolos, y sobre ese fundamento, dice la palabra, edificó, sobre ese fundamento. Ahora, es muy importante esto. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque nosotros debemos entender que si no tenemos ese fundamento que es Cristo, la edificación va a ser terrible, mala. No teniendo el fundamento que es Jesucristo, cualquier edificación de fe, cualquier iglesia, no sirve si el fundamento no es Cristo. Y si no se edifica encima de este fundamento, entonces hay un gran problema. Así es que el apóstol dice, la gracia de Dios que me ha sido dada, Dios primero, yo perito arquitecto, a mí me tocó plantar, a mí me tocó fundar, a mí me tocó poner el fundamento que es Jesucristo. Apolos que regaba, él edifica. Pero después de esto, amados hermanos, habla de nosotros, de la iglesia. Le dice a la iglesia en Corinto. Ahora ya habla de los creyentes, de cada uno. Dice allá, pero cada uno, hablando a la iglesia, mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Había muchos problemas en Corinto, ¿no es cierto? Había grandes problemas. Había problemas de incesto. Había problemas con las autoridades civiles porque dos hermanos se peleaban y se iban a levantar un acta administrativa en algún lado. Tenía problemas en el matrimonio, no sabían si se casaban o no. Total, voy a ser soltero y pues viva la vida, ¿no? Y nos vamos a divorciar y ya no y me voy a volver a casar, y había un relajo en el matrimonio. No creían en la resurrección, algunos de ellos tenían problemas con la Santa Cena. Había dificultades en la administración de los dones también, tenían grandes problemas en este sentido. Había muchos problemas en la iglesia, grandes problemas. El problema que había en la iglesia es que muchas personas de diferentes personalidades habían perdido la brújula de sobreedificar en lo que había sido edificado por Apolos y que había sido puesto el fundamento por Pablo, el cual era Jesucristo. Y empezaron a sobreedificar sobre un fundamento falso. De tal manera que empezaron a traer ideas del mundo hacia la iglesia para que la iglesia empezara a construir a partir de las filosofías del mundo y no a partir de Cristo. Y Pablo les tiene que decir con mucha fuerza, mire cada uno cómo sobreedifica. Es responsabilidad de cada uno cómo sobreedifica. Mire, aquí nosotros estamos en una iglesia en donde vemos muchas personas, muchas. Todos nosotros decimos que el fundamento es Jesucristo. Todos decimos eso, lo creemos firmemente. Todos nosotros y todos los creyentes del mundo en este tiempo entienden que ha sido sobre este fundamento edificado la iglesia, sobre el fundamento de Jesucristo. Allá hasta allá, vamos bien. El problema es cuando de repente vienen una gran cantidad de pensamientos del mundo y se empieza a sobreedificar sobre algo que no es Cristo. Por eso la advertencia del apóstol en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, si dice la palabra, nadie puede poner otro fundamento, entonces hay otro fundamento. Hay otro. Está el fundamento que es Cristo y hay otro fundamento. ¿Cuál es el otro fundamento? Tan simple como decir que lo que no es de Cristo es el otro fundamento.
Y puede ser un fundamento antropocéntrico, ¿no es cierto? En donde el hombre está en el centro de la atención. Nuestro mundo actual, en el mundo hoy, en la filosofía del mundo hoy, el hombre es el centro de la atención. Somos demasiado en el mundo humanistas. Encontramos que hay grandes pensadores ahora que no son creyentes que dicen la verdad está dentro de ti. Incluso hay algunos que pueden arrojadamente decir tú mismo eres Dios. Está centrado en el hombre. El fundamento es el hombre mismo. Y tan el fundamento es el hombre mismo que entonces sensualmente la iglesia empieza a querer satisfacer al hombre antes que a Jesucristo. Entonces está bien. Lo que quiero yo es sentirme bien. Lo que quiero yo es experimentar cosas lindas. Y lo que quiero yo es tener una emoción grandísima para que yo me sienta bien. Ese fundamento no es Jesucristo. Porque el fundamento es antropocéntrico. Llenos de emociones, llenos de satisfacciones personales, y Cristo está fuera de lo que es el fundamento de nuestra iglesia. Algunas iglesias piensan y hacen sus iglesias pensando en ¿qué debemos hacer para que la iglesia se sienta bien? Es un fundamento diferente. No es el fundamento de Jesucristo. La iglesia no tiene que trabajar para que la gente se sienta bien. La iglesia tiene que funcionar en función del fundamento que es Jesucristo. Y si algo dice la palabra que le molesta a la gente, pues es muy bueno. Es legítimo. Es correcto. El fundamento es Cristo. Y no debe de modificarse ese fundamento nunca. Tengamos cuidado de cómo sobreedificamos, porque hay otro fundamento, la palabra del Señor mal predicada, la palabra del Señor violentada, la palabra del Señor adulterada. Acomodar la palabra del Señor a nuestros propios propósitos es otro fundamento. El fundamento es Cristo y su palabra revelada. Por eso estamos pegados a la Biblia. Porque el único fundamento se encuentra en Jesucristo y en su revelación, que es la Escritura. Pero el verdadero fundamento, dice la Biblia, es Jesucristo. ¿Cómo conocimos a Jesús? Por la palabra. No lo conocimos de otra manera. Usted me puede decir, yo conocí a Jesús no por la Biblia, alguien me habló de Jesús. Sí, pero a ese alguien seguro conoció a Jesús por la palabra. Y si alguien dice, alguien me habló de Jesús, pues ese otro alguien seguro conoció a Jesús por la palabra. Siempre va a llegar la palabra. La palabra pues es central en el conocimiento de Jesucristo. Conocemos a Jesús por su palabra, de tal manera que su palabra revelada es parte del fundamento que es Jesucristo. No lo podemos disasociar. La Biblia por un lado, Jesús por otro. Es lo mismo. Estamos hablando del fundamento, Jesucristo, y desde luego su revelación está implicada. ¿Cómo nosotros sabemos cómo sobreedificar? Pues está la palabra. Y la palabra nos dice cómo sobreedificar. Dice el apóstol, tengan mucho cuidado. Si no está la palabra involucrada, no hay buen fundamento. Quiero recordarle lo que Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 1, verso 6 en adelante. En esas ideas maravillosas del apóstol Pablo, llamando la atención a los Gálatas que eran insensatos, a estos Gálatas les dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo viniera y les predicara un evangelio diferente, que sea anatema. Porque no hay otro evangelio. El evangelio correcto es el que está revelado aquí. Si alguien viene, dice él, aún nosotros, o un ángel del cielo, viene y les habla de un evangelio diferente al que está aquí, que sea anatema. Porque está fundamentado, está edificando sobre un fundamento incorrecto. El único fundamento, dice Pablo a los Corintios, es Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. Nadie puede poner, dice él, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, sobre este fundamento que es Jesucristo, dice el apóstol, porque está hablando de cómo sobreedificamos, nos está hablando a la iglesia, hermano, a usted y a mí. ¿Cómo sobreedificamos? En lo que ya se puso que es Jesús,
en lo que ya se edificó. Ahora, ¿cómo sobreedificamos? Dice la palabra en el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, dice la palabra, la declarará. Ahora dice, todos tenemos la responsabilidad de sobreedificar. Hay dos maneras de sobreedificar. Una, con material precioso, y empieza él a utilizar estas expresiones: oro, plata, piedras preciosas. Otra manera de edificar o de sobreedificar es a través de madera, heno u hojarasca. Dice, ¿cómo sobreedificamos? Tenemos que sobreedificar. Pero ¿sobre qué estamos sobreedificando? Ahora, déjeme decirle que cuando la palabra habla de nosotros como iglesia que estamos sobreedificando, desde luego se está refiriendo a nosotros y todas las acciones nuestras dentro y fuera de este lugar. Porque si usted piensa que la iglesia es lo que está encerrado en estas cuatro paredes, está equivocado. La iglesia es el cuerpo de Cristo en todos lados. Y cuando usted va a casa, y cuando está en la escuela, y cuando está en el trabajo, y cuando está en cualquier lado pagando una cuenta en el banco o en una oficina tributaria, usted es la iglesia. Está representando a la iglesia. Es la iglesia también que está dispersa, pero es parte del cuerpo de Cristo. Así que entonces, cualquier cosa que haga está sobreedificando. ¿Pero sobre qué fundamento? ¿Se imagina usted que llegue a la oficina tributaria y le diga, no, le vamos a poner una multa? ¿Cómo nos podemos arreglar? Pues, y le manda usted un billete debajo del papel y se lo entrega. Ahí está usted sobreedificando sobre un fundamento que no es Jesucristo. Usted piensa, bueno, esto trata solamente de sobreedificar en la iglesia. Entonces, bueno, pues yo canto, yo ofrendo, yo leo la Biblia, yo oro, yo vengo al culto. Entonces estoy sobreedificando maravillosamente bien en la iglesia. Pero hermano, su vida cristiana no tiene vida secular. Usted es cristiano siempre, en todos lados donde se mueva. Y tiene que sobreedificar en todos lados, donde se mueva. Si usted tiene un pecado oculto, si usted hace trampa en el trabajo, si ustedes copian jóvenes en los exámenes, si ustedes tienen un problema de infidelidad en su matrimonio, si están consumiendo drogas, si están tomando alcohol, cualquier cosa que ustedes estén haciendo, mintiendo, codiciando, lo que sea, están sobreedificando sobre un fundamento que no es Jesucristo. Sobre un fundamento que no es Jesucristo. Pero dice usted, pero yo creí en Jesús y soy salvo. Sí, pero usted está sobreedificando con madera, heno y hojarasca. Pero si usted en cambio es un creyente no carnal, sino espiritual, en donde está dedicado a atender la palabra del Señor, ama a Jesucristo, lo sigue con celo, lucha una vida de santidad, lucha con su pecado, trata de dar testimonio donde quiera que se mueva, viene a la iglesia constantemente, está en oración ferviente, atiende los medios de gracia, viene a leer la palabra constantemente, ora a su Señor y está luchando para tener una vida así de santidad, entonces usted está sobreedificando sobre oro, plata y piedras preciosas. Mire cada uno cómo sobreedifica. Pero luego viene el versículo 3, hermano, que espanta. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? Pues cuando Cristo venga. En la segunda venida de Cristo, ante el tribunal, en el juicio final, todos compareceremos ante el Señor. Y dice la Biblia, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es muy posible que usted, o yo, o quien sea, estemos luchando para sobreedificar sobre oro, plata y piedras preciosas. Pero si nosotros no estamos haciendo esto y estamos teniendo una vida secular, como le llaman,
en donde lo único cristiano que hacemos es sentarnos una vez a la semana aquí para expiar un poco culpas. Y luego nos vamos a casa y tenemos las mismas conductas y sobreedificando sobre un fundamento humanista, un fundamento pagano que no es Jesucristo. Entonces, hermano, usted está sobreedificando sobre un fundamento que no es Jesucristo. Y la obra, al final del tiempo, su obra, todo lo que usted hace, oculto o mostrado ante el mundo, será manifestado. Todas las cosas. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará cuando Jesucristo venga. Si usted piensa que está muy cómodo ahora ocultando su pecado, aproveche el tiempo, porque cuando venga Jesús, todo lo que hizo, absolutamente todo lo que pensó, todas las cosas se manifestarán, vendrán a la luz. Qué pena, ¿no? Que su esposa se entere lo que pensaba, su pecado oculto. Qué pena, ¿no? Que sus padres se enteren de lo que hacía, que ellos nunca se enteraron. Qué pena que el Señor manifieste al mundo todas aquellas cosas sobre las que sobreedificó pensando en lo temporal y no en lo eterno. Porque toda obra, dice la palabra, de cada uno se hará manifiesta. Pues por el fuego, dice la Biblia, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Leímos el pasaje de Malaquías. El fuego ardiente, como un horno, dice la Biblia, ¿no? El fuego, mi amado hermano. El día del juicio, al final del tiempo, toda obra será manifestada. El fuego será el elemento por el cual se va a revelar cada obra, cada trabajo, todo lo que sobreedificamos. ¿Sabe qué le pasa al oro, a la plata y a las piedras preciosas? Lo único que le va a suceder a esto es cambia su condición, pero sigue siendo oro, plata y piedras preciosas. Pero ¿sabe qué le pasa a la madera, al heno y a la hojarasca? Que con el fuego se consume y se acaba. Perece. Si usted está sobreedificando hoy día para beneplácito personal, si usted está sobreedificando hoy día para satisfacción personal y no sobre el fundamento que es Cristo, y se ha olvidado de la iglesia y se ha olvidado de Cristo porque está satisfecho, satisfaciéndose a sí mismo o a otros que no es Jesucristo, un día toda esa obra será puesta en el fuego y entonces será consumida, porque está sobreedificando sobre madera, heno y hojarasca. Dice el 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si usted está sobreedificando sobre oro, plata y piedras preciosas, ¿sabe qué va a pasar al final del tiempo? Será probada sus obras por fuego. Seguro algunas se van a quemar, pero las que están fundamentadas en plata, oro y piedras preciosas permanecerán, y el Señor otorgará recompensa. No piensen cuál será la recompensa, eso es muy humano. Habrá recompensa, y la mayor de las recompensas es estar en la presencia del Señor por siempre. Pero habrá recompensa, coronas grandes de oro quizá, habrá recompensa. Sin embargo, 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No abuse de este versículo. Porque usted puede decir, ay, bueno, al fin y al cabo, de todas maneras voy a ser salvo. Si usted piensa, bueno, entonces voy a sobreedificar sobre lo que yo quiero, voy a trabajar para mí y solamente para mí, voy a satisfacerme a mí, voy a satisfacer mi sensual, mi cuerpo, mis sentidos. De todas maneras soy salvo. Si usted piensa esto, no es salvo. No lo es. Seguro que no. Porque el verdaderamente salvo
El que está redarguido por el Espíritu Santo, el que entiende la palabra, entiende que tiene que tener una lucha de santidad, tratando de sobreedificar sobre plata, oro y piedras preciosas. Pero, si al final del tiempo viene el Señor y con fuego prueba, la obra es manifestada y usted no hizo nada más que buscar su propio placer, su propio gusto, si no sirvió al Señor, si no atendió su mandato, si no leyó la Biblia, si hizo lo que quiso, puede engañar a la iglesia, a sus seres queridos, pero el Señor manifestará la obra y se consumirá y experimentará pérdida. Quizá vaya con el Señor si es salvo, pero ¿sabe cómo dice Pablo? Como de panzazo. Dice él, así como por fuego. No debemos entrar en una situación cómoda con esto. No podemos decir después de esta meditación, ay caray, yo pensé que me iba a perder, pero ya no me voy a perder. De todas maneras voy a ser salvo. No lo haga. La palabra es muy clara cuando dice que tenemos nosotros que ver cómo sobreedificamos. Cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Y ahora tiene la información. Y la información genera compromisos. Lo mejor hubiera sido no haberlo sabido nunca. Pero ahora que lo sabe, amado hermano, debe de luchar para ver cómo sobreedifica. El fundamento, amado hermano, de Príncipe de Paz es Jesucristo. Han venido muchos pastores y todos ellos han edificado. Pero la responsabilidad última es de cada uno de nosotros. Miremos cómo sobreedificamos. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La obra será manifestada, será puesta a fuego. Y allí se verá quién aprobará y quién experimentará pérdida. Juntos como iglesia, tenemos que luchar, amado hermano, hermana, para que en nuestra iglesia no haya esas divisiones de yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Todos nosotros somos de Cristo, porque su fundamento es Él. Y sobre ese fundamento tenemos que sobreedificar. Al final del tiempo, el Señor nos recompensará. Pero no trabajemos por la recompensa. Que nuestra recompensa sea el gozo del deber cumplido. Oremos. Amoroso Dios, te damos gracias porque tú nos hablas en tu palabra fuerte. Queremos nosotros, Señor, atender tu palabra. Hemos entendido que por gracia estamos aquí y hemos levantado este edificio y hemos hecho esta iglesia. Pero, Señor, de ninguna manera fue nuestro esfuerzo, ni nuestros recursos, sino tu gracia. La iglesia ha permanecido por años, 61 años, pero no ha sido por nuestro esfuerzo. Si por nuestro esfuerzo fuera, ya hubiera desaparecido la iglesia. Esta iglesia permanece por tu gracia, porque su fundamento es Jesucristo. Padre, ayúdanos para mirar cada uno de nosotros cómo sobreedificamos, dentro y fuera de la iglesia, pensando que no hay otro fundamento y que no podemos nosotros construir sobre otro fundamento que no sea Jesucristo y su palabra revelada. Entendemos, Padre, que un día nuestra obra será puesta delante de ti y será manifestada, porque el día la declarará. Ayúdanos para que empecemos nosotros a hacer esa obra maravillosa que nos has encargado de nuestra vida personal y como iglesia, para ser aprobados por ti al final del tiempo. Alabado seas por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios.
Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.